anunciado la presencia del señor ministro de Educación, señor ministro de Educación, Daniel Calderón, a quien saludamos, señor ministro. Gracias por la demora. Usted sabe que estaba terminando el alcalde de su cadena y luego si no hacíamos el corte. Gracias por estar con nosotros. Los saludo. Soy Eduardo Mendoza Paladines. Está usted en el programa Diálogo por I99. Luego de saludarlo, yo quería un poquito que nos comente dos o tres cosas breves, ministro, breves. Leí ayer que se le ha incrementado el presupuesto, se le está incrementando 600 millones en la proforma. Y eso es bueno, si esta es aprobada como debe ser, entiendo yo, para la construcción del Plan Nacional de Educación y el retorno progresivo a clases. ¿Podría usted comentarnos un poco más de esto, señor ministro? Tenga la bondad. Claro que sí. El Plan Nacional por la Educación es una iniciativa que tenemos desde este gobierno, que es una de los proyectos quizá más grandes, pero además más reconocidos a nivel de la región. Es la primera vez que vamos a tener una planificación de más de 10 años con una metodología que nos va a permitir darle seguimiento a los compromisos adoptados como país y que en 15 años nos va a permitir tener resultados importantes donde nosotros podamos decir hoy, 2024, cuáles son estos logros, cuáles son estas metas que queremos anhelar como país para los próximos 15 años, de forma que podamos tener procesos sostenidos, incluso muy por encima del gobierno, incluso muy por encima de las circunstancias históricas. Y esto es bastante favorable. Me decía que en los otros países vecinos lo han visto con bastante beneplácito, al punto que han hablado de querer replicar la iniciativa. Y ojalá, porque eso nos va a permitir una política regional de planificación de largo plazo y de consolidación de la educación en nuestros países. Y esto es bastante bueno porque, como les decía, nos permite asegurar que podamos tener eh, cimientos claros sobre el progreso de la educación, estimado Eduardo. Le agradezco mucho. Respecto al tema del presupuesto, Sí, usted me hablaba de que en efecto nosotros teníamos una asignación de 4.008 millones y ahora tenemos 4.600. Y en efecto, esto lo que va a permitir es fortalecer eso. estos planes, no solamente los que corresponden a este gobierno, sino también este que le comento de largo plazo. Y respecto a al retorno de la presencialidad, en efecto, nosotros actualmente nos encontramos con casi la totalidad del Sistema Nacional de Educación ya en presencialidad. El 97% de las instituciones educativas ya se encuentran en presencialidad y esto gracias a un esfuerzo enorme y articulado entre el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional y otras carteras de Estado que nos han permitido dar las garantías necesarias para que nuestros chicos y chicas puedan estar en sus escuelas. Qué bueno, ministro. La verdad, usted sabe que esto es parte importantísima y sustancial para todos nosotros. Ministro, la lluvia, tengo que contarle. Me recuerdo el gobierno anterior se quejaban que habían 600 y pico de escuelas que tenían que intervenir. Me parece que ustedes han intervenido en cambio como ciento algo, leí 105, 110. Pero recién comienza acá en la costa, felizmente en la sierra, y ya acabó el periodo lectivo, pero la lluvia es inclemente y todos los estragos de lo mismo. ¿Se está haciendo algo para trabajar en ello? Por favor, ministro Calderón. Sí, en efecto, nosotros primero hay que comentar esto a la ciudadanía y es cómo el Ministerio de Educación identifica todos estos riesgos que van aconteciendo. Nosotros actualmente en el reporte semanal que hacemos sobre el levantamiento de información de nuestra sala de monitoreo, tenemos 354 instituciones que hemos detectado con algún tipo de afectación leve, media o grave. Cuando decimos que es leve, obviamente requiere una intervención mínima y no se compromete la presencialidad de los estudiantes. Cuando es media, está sujeto a una evaluación un poco más rigurosa para determinar si se puede continuar con la presencialidad o es necesario continuar a la no presencialidad. Y cuando es grave, claramente, pues los estudiantes pasan a la no presencialidad. Si bien las lluvias afectan a todo el país, sabemos que es el litoral una de las regiones que más se ven afectadas por las mismas. Y en este caso, las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas han sido las que más instituciones han tenido afectaciones. Ahora, consideremos algo, recordemos que ya hemos cerrado el año lectivo, por lo tanto, las afectaciones son netamente infraestructurales, no a la Claro, comunidad educativa. claro. Esto de aquí igual, nosotros estamos monitoreando porque si bien nuestros niños, niñas no están en la escuela, están en sus casas.
o están en otros lugares. Entonces estamos también monitoreando los alrededores, porque también es, si bien no es nuestra competencia, es nuestra responsabilidad para poder articular con todo el Ejecutivo y las instituciones necesarias para poder atender cuando sea necesario. En ese sentido, nosotros hemos hecho ya una inversión perdón, una intervención, quiero decir, de 511 Ok, instituciones para prevenir qué bueno. cualquier afectación en estas lluvias. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estemos adelantándonos, porque acá en la costa usted sabe, la lluvia, ayer entrevistamos al INAMI, dice que va a haber todavía entre más fuertes y menos, pero tenemos todo marzo y abril, ¿no? Esperemos, esperemos Ujú. que esto se pueda arreglar. Ministro, yo tengo dos preguntas para pasarle a Ramiro, dos preguntas más. La una tiene que ver con los pensums académicos de los colegios. Había muchas críticas que en gobiernos anteriores, en los libros y en la educación, se estaba priorizando algún tipo de forma de educar que no era la correcta, no era para el siglo XXI. Todavía se seguía memorizando, todavía se seguía uno aprendiendo memoria y no a razonar, no pensamiento crítico. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se ha mejorado esto o está con planes de mejorarlo? Tanto de que estoy de acuerdo con usted, Eduardo. En efecto, la forma como nos han enseñado a nosotros y que actualmente replicamos es una forma bastante memorista, donde básicamente el ejercicio pedagógico consiste en una distribución de contenidos. Y lo que queremos es lo contrario, no descartando los contenidos, porque obviamente son importantes para el aprendizaje, sino buscando pensamiento crítico, buscando razonamiento lógico, que nuestros estudiantes puedan ir identificando las distintas realidades que están alrededor suyo y que con estas realidades ellos puedan interpretar el mundo y transformarlo. Por eso nosotros estamos este año impulsando el cambio curricular. Nosotros actualmente tenemos un currículum vigente que está basado en destrezas con criterio de desempeño. Y nosotros estamos cambiando un currículum centrado en las personas y basado en competencias. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Que nosotros tenemos habilidades que tenemos que demostrar para poder aprobar el año, pero estas habilidades no necesariamente son aplicables a la vida. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando de que estas habilidades y destrezas puedan ser útiles a la vida diaria, a la vida familiar, a la vida social, académica, laboral, etcétera. Y ahí nosotros nos vamos a encontrar con competencias fundamentales en el mundo de hoy. Por ejemplo, las competencias, bueno, partamos de las básicas, que son las competencias comunicativas, las de razonamiento lógico y, por supuesto, las socioemocionales, que sin estas ninguno de los demás aprendizajes serían posibles. Pero también otras competencias como las competencias financieras, las competencias digitales, las competencias ciudadanas, entre otras más que van a ser parte de este currículum. Nosotros este año tendremos el año de la transición curricular. El 2024-2025 va a ser un espacio para que nuestros maestros y maestras, para que nuestros chicos y chicas revisen, evalúen, retroalimenten el currículum, para que nuestros maestros se puedan equivocar en su implementación y puedan aprender de esos errores. Si queremos que el error sea una de esas instancias de aprendizaje fundamentales en la escolaridad, los primeros que tenemos que aprender a asumir el error como una estrategia de aprendizaje somos los maestros. Entonces, este año servirá para conocer ese currículum, para podernos empoderar del mismo y ahora sí, a partir del año 2025-2026, poderlo aplicar obligatoriamente. Me gusta su respuesta, ministro. Positiva y propositiva. La final para darle el paso a Ramiro Cepeda. ¿Cómo ve la consulta popular? Yo sé que lo estoy metiendo en un área, de pronto se va a decir soy técnico, pero es ministro de Estado. ¿Cómo ve la consulta popular? Yo tengo por lo menos dos reflexiones importantes sobre la consulta popular, que las logro ver desde el ángulo del Ministerio de Educación también. La primera es que la consulta popular es un ejercicio democrático, es un ejercicio político, y al ser un ejercicio político es también un ejercicio pedagógico, es decir, busca enseñarnos algo. Y aquí lo que nosotros queremos enseñar como gobierno, como país, es que las decisiones importantes, las decisiones sensibles, tienen que estar en las manos de la ciudadanía, tienen que estar en la voluntad popular, tiene que ser el mismo pueblo ecuatoriano quien diga, estoy de acuerdo con esto, y avanzar hacia allá, sabiendo que somos nosotros servidores de ese mismo pueblo. Entonces, como una primera reflexión, sí quisiera decir que esta consulta popular lo que busca es darle a la ciudadanía el poder que siempre ha tenido y que tendrá siempre con nosotros en el gobierno. Y lo segundo es que las preguntas de la consulta tienen por lo menos dos ejes importantes que contribuyen a la educación. El primero, la formación de una cultura de la legalidad, una cultura de la honestidad, donde las personas, donde los ciudadanos podamos actuar rectamente y donde el delito, de hecho, sea desmotivado para que no podamos incurrir en él.
Y el segundo, nosotros tenemos un trabajo, un hito de gestión, le llamamos nosotros, que es el traspaso del Plan Nacional de Escuelas Seguras al programa de comunidades educativas seguras. No solo hace falta que nuestros chicos estén bien de la puerta de la escuela para adentro, tienen que estar bien de la puerta de la escuela para afuera. Nosotros no somos un ministerio de escuelas, somos un ministerio de educación y todos los espacios sociales son espacios de aprendizaje, son espacios donde se educa. Por lo tanto, tenemos que garantizar como Estado que todas estas comunidades educativas sean seguras y protectoras. Por lo tanto, si nuestra policía está bien dotada, nuestras calles están bien cuidadas, si las casas son seguras, vamos a tener escuelas seguras. Y la consulta popular impulsa aquello, impulsa que podamos tener una mejor dotación para la Policía Nacional, que podamos fortalecer los sistemas de seguridad y los sistemas de atención post-delito. Entonces, todas estas cuestiones van a garantizar una seguridad que va a generar un mejor estado de la educación. Ramiro Cepeda siga con el ministro Daniel Calderón, ministro de Educación, querido amigo. Ministro, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Un gusto, Ramiro. Buenos días. Vea, durante 20 años fui profesor en la Universidad Católica de Guayaquil, en la Facultad de Jurisprudencia. También fui alumno de esa facultad y tuve grandes maestros que me enseñaron el pensamiento crítico, el criterio jurídico, que no necesariamente es la letra muerta, sino cómo interpretar la letra de la ley. Y había una frase que nos decía el doctor Galo García siempre: cuando una lectura de una ley te conduzca al absurdo, vuélvela a leer, porque la ley no te puede conducir al absurdo. Con esta introducción, yo quiero volver a lo de la malla curricular, porque es excesiva, es agobiante y todo el conocimiento ya está al alcance de un dedo, o un teléfono, en una laptop o en una tablet. Lo que hay que formar es profesores para que formen a pensar al ciudadano desde sus niveles más elementales, en el maternal, en las preparatorias, en todo esto. Ahora tienen otros nombres. Entonces, ministro, ¿qué se está pensando como cambio profundo en la malla curricular? Porque tanta materia termina siendo un despropósito que nos lleva a tener hombres librescos y no ciudadanos conscientes. Lo primero que quiero decirle, Ramiro, es que yo también tuve el gusto de ser alumno del doctor Galo García, así que también fui heredero de sus enseñanzas. Eh, Estoy de acuerdo con usted, Ramiro. Ese es el cambio profundo que trae este nuevo currículum, el currículum por competencias. Eh, y aquí coincido con usted. Hoy nosotros tenemos un currículum que está basado en contenidos, en una serie una especie de temario específico que todos los niños, niñas y adolescentes del Ecuador tienen que estudiar. Y la verdad es que ese contenido es bastante cambiante. Pero el problema no es solo ese. El problema es que al centrarnos tanto en esta visión academicista de consumir contenidos, perdemos lo más importante que tenemos delante nuestro, que es el ser humano. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Seguramente usted, Ramiro, como Eduardo, como yo, habremos estudiado muchas cosas que hoy no recordamos y que además podríamos decir que somos medianamente felices sin necesidad de acudir a esos contenidos, porque además, como usted lo ha mencionado, muchos de ellos están a disposición mucho más fácilmente que en el pasado. Indiscutiblemente, esta es una visión que respondió a un momento histórico de la sociedad, del mundo, pero tenemos que avanzar hacia una nueva educación. Y ese es el gran cambio que tenemos en este currículum. No es que cambiamos el nombre de las materias, no es que ponemos materias nuevas, es que cambiamos aquello que entendemos como el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. Entonces aterricemos su respuesta, ministro, diciendo qué cambios son los que se harían ya. ¿Cuántas materias serían? Yo soy de los partidarios que digo que con 4 es suficiente. Pensamiento crítico, matemáticas, lengua y un idioma. Se acabó. El resto está al alcance de uno. Incluso, Ramiro, algo curioso es que mucha gente más bien piensa justamente usted y dice, no, lo que hace falta es poner materias, más materias, oceanografía, valor, y, o sea, cuantas más materias existan, piensan que es mejor. Y yo creo que ese es un fetiche pedagógico. No necesariamente por tener más materias vamos a tener más. Y esa es la gran diferencia. Incluso, Ramiro, a mí me gustaría comentarle que lo que permite un currículum por competencias es hasta prescindir del formato materias.
El formato materia es el que usted y yo vivimos en la escuela. Teníamos a las 8 lengua, a las 9 matemáticas, a las 10 inglés, a las 11 recreo, qué sé yo. Este formato incluso puede cambiar, porque lo que importa no necesariamente es el cumplir un contenido, sino unas competencias. Y aquí me permito ponerle un ejemplo, Ramiro, que suelo emplear para poder explicar esto. Cuando nosotros nos enseñaron el caso 3 de factorización del caso 105 de la miscelánea del álgebra de Baldor, con la que todos aprendimos, la estrategia que usaba el profesor era fácil. Nos ponía un ejercicio en la pizarra, nos enseñaba la metodología, 3 chicos salen a la pizarra a hacerlo, 10 ejercicios en la clase, 10 para la casa y luego una lección con un ejercicio parecido en el cual, si lo resolvíamos bien, sacábamos buena nota. Eso significa que este joven o esta joven se volvió diestro en el desarrollo del caso 3 de la miscelánea 105 del álgebra de Baldor. Cuando a ese mismo joven yo le pregunto, ¿pudiste resolverlo? Me va a decir sí. Si a él mismo le pregunto, ¿qué significa la X, la Y, la Z y por qué te da cero? Me va a decir, no lo sé. Sí me lo enseñó el profesor. Hay cosas en la vida en las que nos hemos vuelto diestros, pero en las que no somos competentes. Lo que aprendemos no nos sirve para la vida, entonces no estamos siendo competentes. Ese es el gran cambio. Ahora, ¿cómo lo van a poder estructurar las escuelas? Hay un plan de estudios que nosotros vamos a erigir como una propuesta, con unas materias, pero los proyectos de innovación de las instituciones educativas pueden llevar a cambiar el formato, siempre y cuando, al final, las competencias puedan ser adquiridas por todos y todas Ministro, las bachilleres del quiero Ecuador. ser curioso. ¿Cuáles son las propuestas que tienen? Quiero que me diga qué es lo que piensan cambiar. Lo tienen pensado. Yo sé que va a ser un proceso Que tenemos un año en camino. que para poderlo actualizar, escuchar la opinión de la academia, aunque es la que menos escucharía yo, porque la academia es muy tradicional. Sí, Yo escucharía ortodoxa. exactamente, todavía creen en la clase magistral muchos, en lo Master cual of ya, Judaism. ya quedó en desuso hace mucho rato. Entonces, ministro, díganos por dónde van los cambios, pero en ejemplitos, ¿no? Con gusto. Y se lo voy a contar también como académico, porque vengo de una academia, pero justamente que rompe esos esquemas que usted dice. Estos esquemas tenemos que romperlos a nivel metodológico y el currículum por competencias lo que permite es que podamos hacer aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en juegos, etcétera. Eso en la parte metodológica. En la parte curricular, nosotros vamos a erigir un plan de estudios donde si bien como el formato más conocido es el formato materias, vamos a poner unas componentes de lengua, de matemáticas, de educación para la ciudadanía, etcétera, pero no orientados a los contenidos, sino a las competencias. Y esto le da una libertad a los maestros y maestras para que puedan plantear en el centro de sus clases distintas situaciones del mundo actual para el logro de competencias. Se pueden cumplir estas competencias con diferentes contenidos. No necesariamente el chico que estudia en una escuela va a estudiar lo mismo que en la otra, pero lo que sí va a hacer es que los dos van a ser igual de competentes en la misma situación. Entonces, ¿cuáles son estas competencias? Competencias lingüísticas, comunicativas, competencias de razonamiento lógico matemático, competencias socioemocionales. Estimado Ramiro, esto ha sido uno de los temas que siempre se ha dejado de lado en los currículos. Cómo educar al ser, cómo educar las emociones, cómo educar aquello que llamamos habilidades mal llamadas blandas, sobre el trabajo en equipo, sobre la solidaridad, la empatía, etcétera, porque esto es la base de lo demás. Un estudiante que no está bien emocionalmente difícilmente puede aprender otras cosas. Esas son 3 competencias básicas. Luego, competencias financieras que están necesarias en el mundo de hoy. Competencias digitales en un mundo que cada día incorpora más la tecnología en su día a día. Competencias socioambientales para poder entender por qué el mundo está como está y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Y competencias en ciudadanía. Aquí siempre me han dicho si vuelve o no vuelve la cívica. Para mí, es igual si vuelve en formato materia cívica o no. Lo que me importa es que sean ciudadanos conscientes y competentes del mundo que los rodea, sabiendo que el valor de la otra persona es tan importante como el mío y que el conjunto de ese valor va a ser aquello que llamamos patria. Entre otras competencias que son fundamentales en el mundo de hoy y que van a ser incorporadas en este nuevo currículum. Esto supone un cambio no solamente de metodología, no solamente de organización curricular, supone un cambio de paradigma. Y estos son los cambios más difíciles, definitivamente, porque supone un cambio cultural. La escuela que tenemos al final del día hoy es una refacción de la escuela que vivimos los maestros como estudiantes. Pues hoy nos toca el desafío histórico de pensar una escuela diferente que quizá hoy nadie ha imaginado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que usted decía, un ejemplo práctico. Por ejemplo, si prescindimos del formato materias, ya no tendremos bloques de lengua, matemáticas, ciencias sociales. Podríamos tener bloques de proyectos,
aprendizaje autodirigido, proyecto individual, trabajo en grupos y con temas que congregan a nuestros chicos en diferentes formatos. Esto es una explicación mucho más amplia porque supone que no se puede desarrollar en una entrevista bastante. tan breve. Así es. Ya, pero Así es, y será un gusto, en otro espacio también poder explicar, porque además es el tema que me apasiona. Pero no se me vaya, entonces, lo que hay que formar, aquí y usted sigo. tiene la responsabilidad, y más que alumnos, es maestros. Sí, señor. Porque si usted no prepara a los maestros para enseñar esta malla, por más de que se la den deletreada y el tercer caso de factorización que usted lo ha descrito, terminará siendo una entelequia y no un desarrollo armónico e integrado. Si no hay maestros, ¿qué van a hacer por ese lado? Justamente, Ramiro, por eso hemos decidido que este sea el año de la transición curricular. ¿Cuál es la historia de las reformas curriculares en el país? Creemos que el currículum es un documento que se imprime y que se le entrega a los profesores para que lo apliquen. Y eso supone una molestia para los maestros, no por duplicación, porque al final del día nosotros estamos trabajando para ello. El problema está en que un currículum no solo es un documento didáctico, un currículum es un documento político y pedagógico del tipo de sociedad que queremos formar, e incorporar eso toma tiempo. Entonces, en este año lo que hemos hecho es darnos un año lectivo entero para capacitar a nuestros maestros, a todos los maestros y maestras del Sistema Nacional de Educación, para que ellos puedan testear el currículum. No hay otra forma de aprender mejor que aprender haciendo. Por lo tanto, ejecutando el nuevo currículum van a poder revisar cómo es esto. Van a poder retroalimentarlo, porque lo que nosotros tenemos hoy es un documento, pero lo que necesitamos que donde el currículum se haga vida es en las aulas. Por lo tanto, nuestros maestros van a poder retroalimentar el currículum, vamos a poder calibrarlo y reajustarlo. En estas capacitaciones también tenemos pilotajes, escuelas que van a aplicar enteramente el nuevo currículum para ver cómo se da esta situación. También vamos a tener un pilotaje nacional. Nosotros tenemos que hacer 3 trimestres. ¿No? El primer trimestre le hemos llamado inicio de año lectivo. ¿Por qué lo hemos llamado así? Para que ese sea el trimestre en el cual nuestros maestros y maestras puedan acercarse a este currículum, puedan testearlo, puedan ver cómo funciona, puedan ver cómo se trabaja, puedan tener resultados, puedan equivocarse, como les decía, el error es uno de los espacios de aprendizaje más importantes. Y luego de eso, los 2 trimestres siguientes puedan continuar con el cumplimiento del currículum vigente. Con ese monitoreo que vamos a hacer en ese primer trimestre, vamos a poder tener los insumos, ¿para qué? Para la aplicación obligatoria en 2025-2026. Indiscutiblemente, como ningún proceso de formación va a ser perfecto, pero por lo menos vamos a tener ese espacio en que nuestros maestros van a poder empoderarse, van a poder apropiarse de este currículum para poderlo hacer vida, porque como les digo, no supone solamente un cambio de materias o un reajuste de horario, supone un cambio de paradigma, un cambio de visión sobre la educación y un cambio de visión sobre lo que se supone que tiene que ser el aprendizaje. Ojalá que su juventud y su pasión encaucen la educación de este país por donde debe ir, porque desde hace rato no estamos formando, sino deformando nuestra juventud. Muchas gracias, ministro. Y yo, querido ministro, quiero también agradecerle su gentileza. Hemos hablado de muchas cosas, pero lo importante es conocer su visión. Era lo importante en esta primera entrevista global, tanto de la construcción de escuelas, del plan, del tema del presupuesto, incluso me encantó el tema, porque la gente podría pensar que en las preguntas de la consulta no hay nada para educación. Sí hay, pues, si los niños tienen que ir a las escuelas donde están con riesgo. Es bien dicho, ministro. Y luego, Ramiro, que entra en el tema que comencé yo del pensamiento crítico y va hacia el fondo. Ramiro y yo tenemos la experiencia de que somos víctimas del libro de Baldor, porque cuando no entendíamos, las mamás nos daban con el libro en la cabeza. Entonces, los métodos audiovisuales que utilizaban nuestros padres. Que utilizaban las mamás sobre todo. Pero lo que dijeron ustedes es real. Así que le mandamos un abrazo y esperamos volver a hablar, porque realmente creo que es importante que la gente escuche al y cuando venga por Guayaquil, que haga un panel aquí para desarrollar el tema más largo. Con muchísimo gusto, Eduardo, Ramiro, para mí un gusto conversar, ya esta vez no como oyente guayaquileño, sino más bien participando en el panel, pues será un gusto también encontrarnos en Guayaquil, y estoy también muy confiado y muy esperanzado en la nobleza de nuestros maestros y maestras del padre. Estoy seguro que vamos a poder construir algo diferente. Hoy tenemos el lanzamiento de la construcción del Plan Nacional por la Educación 2025-2040, una aspiración nacional de las más importantes que vamos a tener. Así que tengo mucha esperanza, tengo mucha fe en todo lo que podemos hacer. Este gobierno se está jugando la camiseta por el Ecuador. El presidente Daniel Noboa se está jugando la camiseta por el Ecuador y estoy seguro que vamos haciéndolo bien. La juventud
quizás es transitoria, y nosotros también. Aquí lo que importa es todo lo que podemos dejar por el país, a esto que nosotros llamamos con mucho cariño el Nuevo Ecuador. Así que les mando un abrazo grande, Eduardo Ramiro, y a todas las personas que nos escuchan. Otro abrazo, se mandó su cuya al final, para que vea, está en campaña, está en campaña. Un abrazo, ministro, gusto de saludarlo. Daniel Un abrazo, Calderón, compañero. gracias. También revela que ha sido oyente nuestro, ¿no? Claro, o sea. Sí, sí, señor. Que bueno, oiga, saludos. Otro